Como habíamos comentado, vamos a subir una serie de videos en los que estaremos proporcionando como materiales complementarios aquellos temas específicos de procesos en redes que se vinculan directamente con la física estadística en las redes. Como un primer ejemplo y caso interesante, tenemos el fenómeno o el problema de la difusión en redes que voy a plantear en este video y a resolver para en unos siguientes 2 videos de este bloque poner algunos ejemplos. Este problema, por cierto, nos va a dar el pretexto también para ver otra propiedad de las redes que se conoce como la matriz laplaciana o el laplaciano de la red, muy utilizado para el análisis de las redes complejas que ustedes encontrarán en sus problemas de estudio. Muy bien, entonces empezaríamos planteando el problema de qué vamos a entender o a qué nos referimos con la difusión en redes. Entonces vamos a pensar que en los nodos de una red hay una cantidad que vamos a nombrar psi, que esto puede ser una cantidad física o social o económica, dependiendo de la naturaleza de la red de la que estemos hablando. Pero pensemos simplemente que psi es una cantidad escalar de aquella sustancia de la que estemos hablando, pero psi se va a referir a la cantidad en el nodo i. De este modo, de esta forma, podríamos hablar de un vector, del vector psi, que va a ser o nos interesa el proceso dinámico, entonces va a ser un vector que depende del tiempo y que entenderíamos como el vector que describe la cantidad o lo voy a poner entre comillas para generar intuición, o la concentración del escalar en los, y como hemos venido hablando hasta ahora, se trata de una red general, una red de n nodos. Entonces este vector tendrá n entradas y cada una de las entradas será de esta forma, será la cantidad o la concentración del escalar o de la sustancia en cada uno de los nodos. Muy bien, ¿cómo vamos a plantear este problema? De forma idéntica a como se plantearía en R3, y de hecho hay bastantes analogías con el problema de la difusión en el espacio, en R3. Déjenme simplemente poner una red ejemplo, ¿sí? Y voy a concentrarme en 2 nodos. El nodo I, que va a ser el protagonista de esta historia en este momento, es decir, queremos saber cuál es la cantidad de sustancia en el nodo I, y momentáneamente vamos a fijarnos en el nodo J. Bueno, tenemos entonces que en el nodo I hay una cantidad psi I y en el nodo J hay una cantidad psi J. Vamos a hacer el análisis, es decir, vamos a desmembrar el problema y primero nos fijaremos en la cantidad de sustancia que pasa del nodo J al nodo I. Y estamos en la búsqueda, o el problema que queremos resolver es cómo se va a comportar psi I en el tiempo. ¿Sí? O sea, cuánto va a aumentar o va a disminuir la cantidad de sustancia que hay en el nodo I. Entonces, la primera suposición que vamos a hacer, de hecho, la única suposición que vamos a hacer es que la cantidad de sustancia que llega a I proveniente de J es proporcional a la diferencia entre la cantidad que hay en J y la cantidad que hay en I. Si esta diferencia es positiva, querría decir que psi J es mayor que psi I, de modo que la sustancia estaría pasando de psi J a psi I. Si esta cantidad fuera negativa, querría decir que psi I es mayor que psi J, que en el nodo I hay más cantidad que en el nodo J, de modo que el cambio sería negativo, es decir, estaría saliendo sustancia desde el nodo I hasta el nodo J. Y para que sea proporcional, pues vamos a darle una constante de proporcionalidad, que simplemente es C. Y esa es la suposición,
que se trata de que el flujo va a ser proporcional, o sea, y va a ser lineal con esta diferencia. De este modo, ya podríamos hacer una afirmación más general. Podríamos ahora sí preguntarnos por la cantidad de sustancia en I proveniente de todos sus vecinos. Y ahí está la clave. Acabo de decir la clave de lo que vamos a hacer a continuación. De este modo, entonces, podríamos afirmar que el cambio total, no solo desde el nodo J, sino el cambio total de psi I proveniente de todos los nodos, por la interacción debida a todos los nodos con el nodo I, sería igual a sabemos que la constante de proporcionalidad va a salir, entonces de una vez lo hago, y sería la suma sobre todos los nodos J de la red. ¿De qué? De la diferencia psi J y psi I. Estoy obteniendo esta misma cantidad, pero estoy considerando ahora todos los nodos. Sin embargo, hay algo que tomar en cuenta. Sabemos que de a psi I solo va a llegar sustancia proveniente de sus vecinos. ¿Y cómo podríamos indicar eso? Considerando esta suma únicamente sobre los vecinos. O lo que es lo mismo, multiplicar por la matriz de adyacencia, que ya sabemos que es 1 si I y J son vecinos y es 0 si I y J no son vecinos. Simplemente vamos a manipular esta expresión para llegar a algo más cómodo, ¿sí? Podemos en un primer momento separar la suma y tendríamos que es la suma sobre J de A y J psi J menos la suma de psi I, perdón, psi I por la suma sobre J de A y J. ¿Por qué? Porque si el índice de la suma es J y psi I no contiene el índice J, no depende del índice J, puede salir de la suma, ¿sí? De modo que lo que tenemos en esta suma ya lo conocemos, ¿sí? La suma sobre todos los nodos de la matriz de adyacencia es algo que vimos desde el principio, nos da el grado, el número de vecinos del nodo I. Así que todo esto lo voy a volver a escribir solo para tener esa expresión C psi I por KI. Entonces este paso fue únicamente para identificar al grado de I. Pero nos va a convenir, para tener una expresión más simple, más redonda, nos va a convenir volver a una suma sobre J, ¿sí? ¿Y cómo podemos sumar sobre J una cantidad que no depende de J, sino que depende de I? Pues le metemos una delta de Kronecker, ¿sí? Así que tendríamos la suma sobre J de A y J psi J menos delta IJ psi J KJ. ¿Sí? Y finalmente, antes de ver, de hacer notar algo de esta expresión delta IJ KJ, vamos a deshacernos, bueno, vamos a factorizar, perdón, psi J por la derecha y tendríamos AIJ delta IJ KJ por psi J. ¿Sí? Nos aproximamos ya a la expresión final. Lo único que hay que hacer notar es qué es esto de aquí. Esto es una cosa que tiene dos índices, uno de los cuales es la delta, que visto en términos de matrices sabemos que la delta es la identidad y la delta multiplicada por algo es una matriz diagonal. ¿Qué matriz diagonal es? Vamos a llamarle D, ¿sí? Y es la matriz que vale 0 fuera de la diagonal, ¿sí? Y que en la diagonal tiene los valores KI, o sea, K1 para cuando I vale 1, K2 y así hasta Kn. Y todo lo demás vale 0. Entonces, esta matriz no la habíamos tenido que usar hasta ahora, me parece, pero básicamente es la matriz de grados.
No hay que confundirse, esta D no es de diagonal, sino de degree en inglés. Entonces, bueno, estamos tomando la notación de Newman, que por cierto, qué bueno que me acuerdo, todo lo que estamos revisando aquí lo pueden revisar con más detalle en Newman. Lo único que ocurre aquí es que ponemos atención en algunos detalles que nos interesan y muy probablemente dejemos fuera otros que no nos interesan, pero el contenido está basado en el libro de Newman. Me parece que es el capítulo 4, propiedades de las redes. Si esto es así, podríamos ver a esta suma, una suma, esto que está entre paréntesis al final tiene dos índices, es una matriz, ¿sí? Y estamos multiplicando por algo que tiene un índice y corresponde al segundo índice de la matriz, ¿sí? Y la suma es sobre ese índice J. Así que podemos ver esto como el elemento I, la multiplicación de la matriz A de adyacencia menos D de grado por el vector psi. Y de esto nos estaríamos fijando únicamente en el elemento I de esto que es un vector. Bien, nos seguimos. Si esto es así, otra vez vamos a hacer una observación. Si esto es así, vamos a llamar, a definir una matriz L igual a D menos A, la matriz de grado menos la matriz de adyacencia. Y los elementos de L y J, ¿a qué van a ser iguales? Bueno, ya sabemos que estas dos matrices tienen una propiedad complementaria entre ellas. Es decir, D, la matriz de grado, es una matriz diagonal, mientras que A es una matriz en redes simples, es una matriz cuya diagonal es 0. Eso nos permite reducir las posibilidades a 3. ¿Sí? L y J va a ser KI si I es igual a J, es decir, en la diagonal. Y ya, ahí agotamos las posibilidades para D. Nos quedarían las posibilidades para A. Sabemos que A vale 1 o 0, dependiendo de si son vecinos o no los nodos I y J. ¿Sí? Pero como estamos en negativo, otro posible valor es menos 1, si I, J es enlace. Y 0, cualquier otro caso. ¿Sí? Esos son los tres posibles valores que puede tomar el L y J. KI en la diagonal y fuera de la diagonal es menos 1 si I y J son vecinos, ¿sí? Están enlazados, o 0 cualquier otro caso. Y a esta precisamente se le conoce como matriz laplaciana o simplemente el laplaciano. Esto del género pues tiene que ver con que aquí sí hay distinción, pero en el inglés no hay distinción, entonces de Laplacian, ¿no? Pero aquí pues podemos llamarle matriz laplaciana o simplemente el laplaciano de la red, o ahí como ustedes prefieran, ¿sí? Siendo así, tendríamos que la ecuación de difusión en redes adquiere la forma de la derivada de psi respecto al tiempo, pero psi vectorial, más L por psi es igual a 0. De aquí que se le dé el nombre de laplaciano, porque ustedes recordarán en R3 cómo la ecuación de difusión es la parcial respecto al tiempo del escalar del que estén hablando, ¿sí? Menos una constante de difusión por este operador, que es el operador laplaciano aplicado sobre el escalar, igual a 0. ¿Sí? Entonces, aunque haya un cambio de signos por
por cuestiones de los eigenvalores que ahorita vamos a resolver, bueno, que vamos a resolver en un siguiente video, tendríamos la derivada respecto al tiempo y la segunda derivada respecto al espacio. Y ese operador de la segunda derivada respecto al espacio es el laplaciano, de ahí que por analogía, por simple analogía, a esta matriz se le conozca como la matriz laplaciana. Que por cierto, la ecuación debe llevar ahí una constante de proporcionalidad. Entonces se la voy a poner ahí. Perfecto. Esta es la ecuación de difusión en redes. ¿Y qué está describiendo? Una red de cualquier tipo, podrían ser tinacos, ¿no? O tanques de gas conectados, y si suponemos que lo que va a pasar de un tanque a otro es proporcional a la diferencia, ¿sí? Es una relación lineal, pues entonces esto va a describir cómo va a fluir en este sistema interconectado hasta que llegue, si es que llega, a un estado de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podría estar describiendo esto? Bueno, ahí piensan en distintos ejemplos, no sé, acciones, ¿no? Bajo una suposición muy simple, el capital o el dinero que pueda haber en empresas interconectadas entre ellas o entre países o cosas así, o bueno, piensen en lo que quieran que se pueda difundir al interior de una red social o biológica para completar esa analogía. Bien, entonces vamos a decir un par de cosas más, ¿sí? Voy a hacer otra rayita acá que nos permita hacer algunas observaciones sobre L. Como pueden observar aquí, bueno, desde acá lo podían ver, D, la matriz de grado es diagonal, por lo tanto es simétrica, y habíamos dicho que para redes simples la matriz de adyacencia es simétrica, de modo que su suma o la combinación, la suma o resta de matrices simétricas es una matriz simétrica. Entonces L, por ser simétrica, tiene algunas propiedades que nos interesan. Sí. Bueno, otra, no solo es por ser simétrica, sino también por ser real. Está compuesta por números enteros, ceros y unos. ¿Sí? Por ser simétrica y ser real, es diagonalizable. Y sus eigenvectores, sus eigenvalores, son reales. ¿Sí? Entonces, ya de una vez podríamos decir que L multiplicando al conjunto de eigenvectores, ¿sí? B va a ser igual a lambda I por, por BI. Y sabemos además que BI es base de Rn. Son n eigenvectores linealmente independientes, por lo tanto forman una base de Rn. ¿Sí? Esto nos va a servir ahorita, valía la pena decirlo. ¿Sí? Creo que aquí cabe todo lo que nos falta decir en este video. Simplemente tengan esto presente. ¿Sí? Vamos entonces a intentar resolver la ecuación de difusión. Y para ello, simplemente vamos a expresar psi de t, que recuerden es un vector y que depende del tiempo, psi de t, como una combinación lineal, ¿sí?, de elementos, perdón, de coeficientes que dependen del tiempo por los vectores de la base generada con los eigenvectores de la matriz L. ¿Sí? Estos corresponden a los mismos, pero simplemente vamos a decirlo una vez más. BI tales que L por BI es igual a lambda I por BI. ¿Sí? Son los eigenvectores de L. ¿Qué querría decir esto? Estamos poniendo la dinámica
del vector, de un vector que es dinámico, que varía en el tiempo, ¿sí? Para cualquier tiempo, esto va a ser un vector de Rn, y como B, los vectores B, los eigenvectores de L forman una base, para cualquier tiempo podemos expresar ese vector en donde caiga psi, lo podemos expresar como la combinación lineal de estos vectores de la base, ¿sí? Pero como esto va a ser esto va a ser cierto para todo t, ¿sí? Para todo t fijo, cuando fijemos la t, ¿sí? Lo vamos a poder expresar como una combinación lineal de estos vectores de la base. Al hacer la dinámica, se puede absorber la dinámica dejando la base fija y cambiando o haciendo variar en el tiempo los coeficientes de la combinación lineal, ¿sí? De este modo vamos a absorber la dinámica del problema en estos coeficientes. Sabiendo cuánto valen estos coeficientes a cada momento, podríamos generar ya la solución. Entonces vamos a reducir el problema de ver, de encontrar un vector que cambie en el tiempo, encontrando coeficientes que cambian en el tiempo, ¿sí? Entonces, sustituyendo esto en la ecuación de difusión, vamos a tener que la derivada respecto al tiempo de esta suma más la matriz L, el operador L aplicado sobre esta suma, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, la derivada es un operador lineal, entonces puede meterse a la suma, y dentro de la suma solo se va a aplicar a la función que depende del tiempo, que son los coeficientes. Entonces, de una vez voy a poner todo eso junto, ¿sí? Entonces, tenemos que esto es AI derivada, ¿sí?, por el vector BI. Derivada respecto al tiempo lo voy a indicar con un puntito arriba. Después, este operador, una matriz sobre un vector, también es un operador lineal, entonces lo puedo meter a la suma. ¿Y a quién le va a afectar? No le va a afectar a la AI, que al final es un número real, ¿sí?, sino que solo a BI. Y al aplicar, por ser el eigenvector de L, al aplicar L sobre BI, obtendremos lambda I por BI, esta ecuación de aquí arriba, por esta ecuación de aquí arriba. Así que esto mismo es igual a C por AI. Ahorita voy a omitir el argumento, bueno, la dependencia de T. AI por lambda I y el vector, ¿sí? Y simplemente factorizando B, tendríamos que es AI más C I AI lambda I por BI igual a 0. Aquí, recordando una vez más que los vectores BI, los vectores B forman una base, ¿sí? O lo que es lo mismo, forman un conjunto linealmente independiente. Una combinación lineal de un conjunto linealmente independiente solo va a ser 0, recordarán de álgebra lineal, solo va a ser 0 si todos los coeficientes son 0, ¿sí? Entonces, por independencia lineal, entonces es un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Tendríamos entonces que esto solo es cierto, esta suma solo es igual a 0 si la derivada, ya voy a ponerlo así, la derivada de A respecto al tiempo más CI AI lambda I es igual a 0 para toda I. Y esto lo conocemos, ¿sí? Estamos, se me olvidó aquí poner el índice AI. Y esto lo conocemos, es una ecuación diferencial ordinaria, de las más sencillitas, y su solución, una vez la voy a poner aquí, ¿sí? Su solución AI de t
es igual a la condición inicial AI de 0 por E a la menos C lambda I y T. Esta es la solución. Conociendo los eigenvectores y los eigenvalores, ¿sí? Conociéndolos, y estos están dados por L desde un principio, ¿sí? Conociéndolos ya tenemos la forma del coeficiente que va a multiplicar a cada uno de los eigenvectores, ¿sí? Conocemos la dependencia lineal y con eso ya podríamos reconstruir la solución, ¿sí? Y entonces así, con esto ya habríamos resuelto el problema, ¿sí? Con cada AI se obtiene el vector psi. Con esto terminaríamos, solo déjenme hacer notar algo. Para que esto tenga sentido físico, se necesita que lambda i sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque solo así podemos garantizar o que esto sea constante, ¿sí? O que tienda a 0. Si lambda i fuera menor que 0, bueno, estamos suponiendo que C es positiva, si lambda i fuera menor que 0, tendríamos que hay un coeficiente que se vuelve infinito, ¿sí? Que diverge, y estos vectores tienen entradas reales, entonces tendríamos que tendríamos entradas del vector psi i que divergen, que se hacen infinito, ¿sí? Y eso pues no tiene sentido físico porque de lo que estamos hablando es de una cantidad que se mueve de un sistema cerrado, porque son redes finitas, y una cantidad o una sustancia que se mueve o que se desplaza entre los nodos, la cual no, por lo pronto no estamos suponiendo que metemos más sustancia al sistema ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces no puede irse infinito. Y eso es lo que vamos a probar en el siguiente video, cómo efectivamente todas las lambda i son positivas, lo cual explicaría la elección del signo aquí, ¿sí? Y por qué queda distinto los signos de la ecuación de difusión en R3 o en una red, ¿sí? Pero bueno, sabemos entonces que todos los eigenvectores, eigenvalores de lambda i son, perdón, del laplaciano son mayores que 0 y ya, eso ordenaría todo.